Bueno, vamos con otros temas. Hoy nos acompaña aquí en el estudio la precandidata a la gubernatura de Guanajuato, Denise García Muñoz Ledo, para platicar acerca del empoderamiento de la mujer, un tema absolutamente fundamental y un tema también de actualidad en este siglo XXI, y también, a ver, algo a lo que tú te dedicas en la política mexicana, que cómo han cambiado los tiempos en ese sentido. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues muy contenta de estar ahí contigo. Y sí, pues hoy las mujeres cada vez más estamos siendo protagonistas en diferentes ámbitos de la vida pública y particularmente en la política, haciendo valer la voz de las mujeres. Yo siempre he creído la importancia de la representación, de que haya mujeres ahí mandando el mensaje de que nuestra voz es importante y de que pues no hay un solo espacio en donde no debamos estar para trabajar también por una sociedad pues que sea más incluyente y donde todas y todos tengamos cabida. ¿Qué implica en ese sentido el empoderamiento femenino, tanto en el ámbito de la política, pero también en prácticamente todas las industrias y en todos los ámbitos, entendiendo que la mayoría de las mujeres también son madres de familia, también se tienen que dedicar al hogar, también se tienen que dedicar a los hijos, pero eso no quita ni elimina la posibilidad de una carrera profesional y de un desarrollo personal que también es fundamental? Fíjate que tocaste un tema que es muy importante. A mí me parece que a lo largo del tiempo han ido cambiando los roles de género. Cuando hablábamos de las mujeres, pues se pensaba en nosotras pues como las principales cuidadoras, que estábamos en casa, y hoy hemos ido evolucionando también para entender que las mujeres y los hombres también jugamos diferentes roles, y hoy sí somos mamás, pero también queremos desarrollarnos profesionalmente y también estamos participando de la vida pública o de la empresa, y hoy esa voz que nosotras tenemos y ese trabajo pues es muy importante para ir equilibrando, ¿no?, esta visión que se tiene. Y yo siempre he creído que no se puede construir un país, un Estado, si no es con la visión complementaria de hombres y mujeres, porque sí tenemos necesidades diferentes, porque los temas que ponemos en la agenda son diferentes y son necesarios tan unos como otros, es decir, no es excluyente. También cuando ha ido avanzando la participación de las mujeres, mucho se dice, oye, están relegando a los hombres, los están haciendo a un lado, y yo creo que no es así, es más bien ocupar un lugar que tenemos que tomar y complementar las visiones para trabajar por un mejor Estado, por un mejor país. Y algo que a mí me parece muy importante es entender que la participación de las mujeres ha ido tomando forma gracias al trabajo también de otras mujeres. Es decir, ha sido una lucha en colectivo y es algo que hoy hay que reconocer para seguir impulsando transformaciones en este país. La necesidad y la importancia de abrir brecha para entender que en este siglo XXI la equidad de salario, la equidad de género, pero también la equidad en la mesa de toma de decisiones es fundamental, ¿no? Hablando de personajes como la parte de la ciencia que platicamos aquí en este espacio la semana pasada, Marie Curie, la primera mujer en ganar no uno sino 2 premios Nobel, y todo lo que eso implicó, incluso en sacrificio para ese tipo de trabajo, y personas como Margaret Thatcher, que en los años 80 fueron de las figuras más importantes a nivel mundial y que tenían poder y que tenían un lugar en la mesa de toma de decisiones, que también es fundamental. Pero sobre todo ir entendiendo la historia, por ejemplo, de estas mujeres, ¿no? Que también, pues que fueron en muchos casos, pues silenciadas o que vivieron situaciones en su momento, en su época de discriminación, y cómo la lucha de otras mujeres como ellas nos han ido permitiendo abrir espacios. Por eso hoy quienes estamos y tenemos una voz pública, tenemos una enorme responsabilidad de seguir trabajando porque pues estos espacios ya no estén cerrados para las niñas, para las jóvenes. Yo siempre pongo esta analogía, ¿no? Muchas mujeres antes que nosotros fueron recogiendo piedritas que se fueron encontrando en el camino. Y para mí, para las de mi generación, hoy el camino es más transitable, pero todavía hay obstáculos. Y hoy el reto es que esas piedras que sigan encontrándose se vayan retirando para que el camino ya esté mucho más sencillo de transitar para las futuras generaciones. Hablando de retos y hablando de nuestro país y hablando de lo que a ti te corresponde, que es la política, ¿cómo ves el papel de la mujer en este próximo proceso electoral del 2024, que va a ser el proceso más grande y también es uno de los más importantes en la historia de nuestro país? Yo creo que es un parteaguas en la historia de la participación política de las mujeres. Por primera vez vemos candidatas puntero, que hay una posibilidad muy fuerte pues de que muchas de las gubernaturas también sean encabezadas por mujeres, que la presidencia de la República por primera vez tendremos a una mujer presidenta. Yo creo que sienta un parteaguas, pero también implica una gran responsabilidad de que realmente representemos los intereses de las mujeres, que llegando a estas posiciones donde se toman decisiones, traigamos a la agenda pública los temas que nos interesen y hablemos desde la perspectiva también de las mujeres.
Yo siempre he creído que el combinar estos roles de la maternidad, de la mujer que trabaja, es muy importante también para visibilizar pues que hay que trabajar en la conciliación laboral y familiar, que hay que trabajar por erradicar las violencias que todavía viven las mujeres, por ejemplo, en el ámbito digital, ¿no? Que es un tema hoy de mucha actualidad y que tenemos que seguir trabajando hacia el futuro en que las mujeres vivan y ejerzan sus profesiones en espacios que sean seguros para ellas. De pronto y volteamos a ver el aparato político de nuestro país y, como decías, puedes ver a gobernadoras, volteas a ver a la Cámara de Diputados y Senadores con presidentas en cada una de las cámaras, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral de Justicia. Es decir, sí hay un avance en la política de nuestro país, pero tampoco estamos donde queremos estar respecto a la equidad y a la igualdad y al resultado de ese empoderamiento que, como dices, se ha ido gestando y logrando a lo largo de los años. Sobre todo porque si tú te fijas, en donde ha habido avance en materia de representación de las mujeres ha sido en donde se ha forzado a través de reformas legales. En el caso de los congresos, hoy tenemos congresos paritarios porque hubo reformas que obligaron a los partidos a hacer las postulaciones paritarias. Pero cuando te vas, por ejemplo, a la iniciativa privada, a las empresas, cuando en mi caso, por ejemplo, tengo reuniones y te das cuenta que siguen siendo los jefes de empresa mayoritariamente hombres, porque ahí, bueno, no hay estas reformas que obliguen a la paridad, o por ejemplo, muchos de los gabinetes hoy todavía no son paritarios porque no es una obligación conformarlos de manera paritaria. Entonces te das cuenta que los avances se han dado, pero sí por el trabajo de las mujeres, del impulso que ha habido. Entonces creo que hay que seguir avanzando, que viene sí un cambio cultural. Yo veo hoy generaciones pues que trabajan y que creen mucho más en la igualdad de género. Y yo creo que eso es algo que paulatinamente va a ir cambiando la mentalidad de este país, particularmente que le ha costado tanto entender la valía de las mujeres en la vida pública. Olivia, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí en ADN conmigo. Esperamos poder platicar contigo también próximamente con todo lo que viene. Y esta es tu casa y agradecemos mucho tu presencia. Muchas gracias por el espacio.